¿Qué tal? Yo soy alumno de la Universidad San Marcos en la licenciatura de Administración de Empresas y actualmente estoy cursando el tercer cuatrimestre. El trabajo que le presento a continuación trata de explicar el tema programación lineal. Este trabajo es de la materia de investigación de operaciones impartida por el licenciado Guillermo García. Para comenzar, veamos qué es la programación lineal. La programación lineal es un método mediante el cual se optimiza, ya sea maximizando o minimizando una función objetiva, donde las variables están elevadas a la potencia 1, esto tomando en cuenta distintas restricciones dadas. La programación lineal es, entonces, un proceso por el cual se maximizará una función lineal, es decir, una ecuación de primer grado, donde las variables están elevadas a la potencia 1. Debemos recordar que este tipo de ecuación es una igualdad matemática que puede tener una o más incógnitas. Así, tiene la siguiente forma básica, donde a y b son las constantes, mientras que x e y son las variables. Ax más b es igual a y. Ahora, mediante la programación lineal, se podrá optimizar esta función, hallando el máximo o el mínimo valor de y, esto tomando en cuenta que x está sujeta a ciertas restricciones, quizás es mayor a 0 y menor que 20, por ejemplo. Ahora veremos las partes de la programación lineal. Todo programa lineal consta de 4 partes: un conjunto de variables de decisión, los parámetros, la función objetivo y un conjunto de restricciones. Al formular un determinado problema de decisión en forma matemática, debe practicar la comprensión del problema, es decir, formular un modelo mental, leyendo detenidamente una y otra vez el enunciado del problema. Mientras trata de comprender el problema, formúlese las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las variables de decisión? Es decir, ¿cuáles son las entradas controlables? Defina las variables de decisión con precisión utilizando nombres descriptivos. Recuerde que las entradas controlables también se conocen como actividades controlables, variables de decisión y actividades de decisión. ¿Cuáles son los parámetros? Vale decir cuáles son las entradas no controlables. Por lo general, son los valores numéricos constantes dados. Defina los parámetros con precisión utilizando nombres descriptivos. Tercera, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función objetivo? Es decir, ¿qué quiere el dueño del problema? ¿De qué manera se relaciona el objetivo con las variables de decisión del dueño del problema? ¿Es un problema de maximización o minimización? El objetivo debe representar la meta del decisor. ¿Cuáles son las restricciones? Es decir, ¿qué requerimientos se deben cumplir? ¿Debería utilizar el tipo de restricción de desigualdad o igualdad? ¿Cuáles son las conexiones entre las variables? Escríbalas con palabras antes de volcarlas en forma matemática. Estas preguntas nos ayudarán a cómo entender bien qué es la programación lineal y sus elementos.